buenas tardes. Os traigo saludos desde la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura, allí en el nordeste de Jaén. Y como he dicho antes, si alguna vez alguno estáis de vacaciones por ahí, de viaje por ahí, por favor visitarnos, nos encanta recibir visitas y es una zona preciosa. El pueblo de Cortijos Nuevos no tiene mucho que ofrecer quizá, pero toda la zona, la sierra, las montañas, es precioso. Así que os lo recomiendo de verdad. Quería, por favor, si tenéis una Biblia, o si alguien al lado tiene una Biblia, o la tenéis en el móvil, o lo que sea, si podéis ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, queremos leer unos cuantos versículos allí. El libro de Romanos, el capítulo 1. ¿Esta agua es para mí? Perfecto, gracias. Hemos decidido venir justo en el fin de semana de más calor del año, pero bien. Romanos 1, vamos a leer desde el versículo 14, unos cuantos versículos, aunque este es el versículo 16, del que vamos a estar hablando más que nada en el día de hoy. Mira, lo tienen ahí, perfecto. Romanos 1, versículo 14, es el apóstol Pablo, el que está hablando y escribiéndole a la iglesia en Roma. Romanos 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a ir brevemente al Señor en oración, pidiéndole que nos ayude y tendremos un mensaje de este texto, una palabra de la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este momento en que podemos leer tu palabra, meditar en ella. Oh Padre, te ruego que el que hable hoy sea tu Espíritu Santo a cada corazón. Señor, obra. Si tú no obras, vana es la ayuda del hombre. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, sabemos que la salvación es tuya, es del Señor. Y por eso te pedimos a ti que tú obres, te pedimos a ti que tú nos enseñes qué es tu Evangelio, te pedimos a ti que tú nos muestres a Cristo, que Cristo se revele a nosotros a través de tu Espíritu. Obra en cada joven, tú sabes los trasfondos, tú sabes las circunstancias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero preguntar, a ti que estás escuchando hoy en este día, ¿qué sería para ti una buena noticia? ¿Qué sería para ti una buena noticia? Quizá alguno de vosotros esta semana habéis hecho la selectividad. ¿Alguien ha hecho selectividad? ¿Nadie? O quizá, ¿quién ha tenido exámenes esta semana? Bastantes. Casi todos, ¿no? Es impepinable ahora tener exámenes. Pues una buena noticia sería normal que aprobéis esos exámenes. ¿Alguien quiere suspenderlos todos? Nadie, seguro. Bueno, a lo mejor alguno habrá, pero seguro que no. Seguro que buena noticia para vosotros sería pues tener buenas notas, pasar al siguiente curso, poder ir a la carrera a lo mejor que estéis pensando o algo así. Quizá hay alguien también aquí que una buena noticia sería que esa chica que está quizá en el banco de enfrente o de al lado tal, que esa chica que le gusta le diga que a ella también le gusta a él. O al revés, quizá eso también sería una buena noticia para algunos. O quizá, si estáis muy viciados con las redes sociales, una buena noticia sería que esa foto que tú colgaste, que pensabas que nadie le iba a hacer caso, de repente se hace viral y te haces famoso, o te haces youtuber, o tienes suscriptores, o lo que sea. Y dirías, eso es una buena noticia, que ese vídeo se haga viral o lo que sea. Alguien hay, y eso lo he escuchado, quizá lo habéis escuchado alguno de vosotros, que te dirían, pues la mejor noticia que yo podría escuchar es recibir esa notificación de un tío abuelo que yo no conocía, que se ha muerto y me deja una herencia millonaria y voy a ser millonario. ¿Alguien ha escuchado eso?
Claro que sí. Todo el mundo quiere eso, pero a nadie le pasa, por supuesto. O una buena noticia, si te gusta el fútbol, sería que el Madrid este año haya ganado la Liga y la Champions. Eso es una buena noticia, ¿no? Y los ha ganado. O si eres del Barça, una buena noticia para el año que viene sería que el Barça no descienda a segunda, ¿no? Eso sería una muy buena noticia, si eres del Barça. Creo que ya sabéis de qué pie cojeo, ¿no? Ya de qué equipo soy. Me llamo Alejandro Bernabéu, así que no me queda otra. No me queda otra que ser del Madrid. Pero bueno, quizá sois más maduros que todo esto y quizá una buena noticia para vosotros pues sea que no esté tan deprimido. Quizá estás deprimido. Quizá una buena noticia para ti sería que no haya problemas en casa, porque quizá hay problemas en casa. Que tus padres no discutan tanto. Quizá eso sería una buena noticia también. Que mi padre o mi madre consiga un buen trabajo, también sería una buena noticia. Quizá una buena noticia para ti sería que ese familiar que quieres tanto que está enfermo, que se ponga bien. O que puedas ver a algunos familiares que hace tiempo que no ves. Son buenas noticias todas estas cosas, estas últimas mucho más importantes y mucho mejores de las que hemos dicho al principio. Pero ¿cuál es la mejor noticia de todas? ¿Cuál es la mejor noticia de todas? Quizás estás pensando en tu mente la mejor noticia, pero te tengo que decir que hoy te voy a decir yo, te va a decir la Biblia, te va a decir el apóstol Pablo, cuál es la mejor noticia de todas. Es más, te va a decir Dios mismo cuál es la mejor noticia. Y es que hay una palabra en la Biblia que significa eso exactamente. Y es la palabra evangelio. En el griego, no sé si alguno de vosotros sabéis griego o os gusta el yogur griego o habéis ido a Grecia o lo que sea, pero hay una palabra que es evangelion. Y esa palabra significa buenas nuevas o buenas noticias. Hoy tenemos ese título que quizá lo veis ahí, el Evangelio en el siglo XXI. ¿Y qué es esto del Evangelio? Pues el Evangelio significa buenas noticias. Es más, el Evangelio son las mejores noticias. Y hoy vamos a tener 4 preguntas. 4 preguntas voy a hacer, 4 preguntas que tenemos que pensar, 4 preguntas que la Biblia nos responde. Y la primera pregunta que tenemos es esta que veis ahí. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esto de las buenas noticias? ¿Qué es el Evangelio? E incluso, ¿qué es el Evangelio ahora, en el siglo XXI? Pues el Evangelio son las buenas noticias, como hemos dicho, pero las buenas noticias de Cristo. Quizá tú has escuchado esa palabra muchas veces. Hay unos libros en la Biblia que se llaman los Evangelios. ¿Alguien me dice cuál es uno o dos de ellos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Muy bien, los 4 Evangelios. Son libros que nos hablan de la vida, muerte y resurrección de Cristo. También nosotros, pues esta iglesia creo que se llama Iglesia Cristiana Evangélica, se nos llama evangélicos y ya hemos escuchado de evangelistas. Pero ¿tú qué crees que es el Evangelio? Hay gente que piensa que el Evangelio es pues aceptar a Cristo, eso es el Evangelio. O el Evangelio es levantar la mano en un día así de una invitación o pasar adelante. Pero Dios mismo nos dice que es el Evangelio. Había una iglesia que el apóstol Pablo le escribió que estaba en Corinto, también allí en Grecia. Y tenía muchos problemas, siempre había problemas en esa iglesia y Pablo les escribe y en el capítulo 15 les da una definición del Evangelio, porque era muy importante y él les da una definición. Y voy a ir, quizá lo tienes tú ahí, voy a ir rápidamente a 1 Corintios 15 y en el versículo 3, no lo tienes que buscar porque lo voy a leer yo, pero si quieres, por supuesto, lo puedes buscar. 1 Corintios 15, versículo 3, Pablo les da una definición, les recuerda lo que es el Evangelio. Y en primer lugar, les dice que el Evangelio es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque empieza y dice en el versículo 3, y ha dicho, esto es el Evangelio, y dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Que Cristo. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio, no es la historia de otra persona, es la historia de Cristo, la vida de Cristo. Y cuando hablamos de la vida de Cristo, ¿a qué nos referimos? Pues a profecías sobre a que Él cumplió las profecías. Él era el Mesías, el que había sido profetizado un montón de años antes. Quizá tú has escuchado este tema de profecías que se cumplen y tal, pero Cristo cumplió todas las profecías que se habían hecho cientos de años antes. Profecías sobre su nacimiento, sobre su familia, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre muchísimas cosas. Se ha calculado que hay más de 300 profecías
que Cristo cumplió a la perfección, que estaban escritas cientos de años antes. Y hay gente que dirá, bueno, eso es casualidad, eso es bueno, que algo se dijo y mira, luego pasó así. Pero tú sabes la probabilidad que habría de que 300 o todas estas profecías se cumplan en la vida de un hombre, todas estas, en la vida de un hombre solo, sería 1 de cada 10 elevado a 157 ceros. Esa es la probabilidad de que habría de que eso se cumpliera. Imposible, totalmente imposible, fue obra de Dios. Y en la vida de Cristo vemos que Él cumplió las profecías, pero no solo eso, también cumplió la ley de Dios perfectamente. Dios nos ha dado su ley resumida en los 10 mandamientos. ¿Os suena? 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás. ¿Cuántas veces has mentido tú? No hace falta que te pongas a contarlas porque son incontables, como yo. Cristo no mintió ni una vez, ni una. ¿Cuántas veces has cogido algo que no te pertenecía? Yo nunca he robado un banco, pero quizás has cogido algo que no te pertenecía. Le has robado a alguien tiempo que no deberías haberle robado. Cristo no robó nunca nada. Y es que Cristo fue puro, todo de Cristo era puro por completo. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre Cristo? Primero, que no conoció pecado. El apóstol Pablo, que sabía mucho de conocer, dice, es que Cristo ni conoció pecado. Luego el apóstol Juan, que estaba muy cerca de Cristo, dice, es que en Él no había pecado. No solamente que no conocía pecado, sino que en Él no había pecado. Y luego el apóstol Pedro, que era mucho de hacer, dijo, Cristo no hizo pecado. Ni conoció pecado, ni había pecado en Él, ni hizo pecado. Él fue puro y cumplió la ley de Dios perfectamente. Y el Evangelio nos habla de la vida de Cristo. Pero también el Evangelio nos habla de la muerte de Cristo, porque en este pasaje de 1 Corintios, ahí dice Pablo que Cristo... Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados. Nos habla de la vida, pero también de la muerte de Cristo. De la muerte de Cristo. ¿Qué hacía allí un hombre hace 2000 años en esa cruz? Jesucristo murió en una cruz hace 2000 años. ¿Fue una tragedia? ¿Fue otra injusticia más? ¿Fue un accidente? No. ¿O fue, como algunos decían, un gran ejemplo de amor? Y nos quedamos con eso y ya está. No, fue mucho más que eso. Desde el principio del tiempo estaba ya planeado así. Lo que ocurrió allí en la cruz fue algo tremendo e increíble, porque Cristo no murió allí por sus pecados, sino por tu pecado y mi pecado. Eso es lo que estaba haciendo Cristo allí en la cruz. Él murió como el sustituto del pecador. Sabemos mucho de sustituto, de un suplente. Cuando un jugador se lesiona, entra otro, ¿no? Imagínate que yo ahora le digo a alguien aquí, ven y pasa y dime la tabla periódica con todos los elementos. Y dices, madre mía, pero justo tu profesor de química está atrás. Y pasa tu profesor de química y dice por ti la tabla periódica. Y dices, wow, menos mal, me ha sustituido en eso porque si no hubiera quedado en ridículo. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú y yo necesitábamos morir y merecíamos morir por nuestro pecado, sufrir la condenación eterna. Y Cristo vino, pasó adelante y Él pagó allí en esa cruz como nuestro sustituto por lo que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos estar clavados en esa cruz, sufrir el infierno por nuestros pecados, pero Él murió como el sustituto. El pecado es más serio de lo que pensamos. La Biblia dice que el que peca contra Dios debe morir, así de claro, así de estricto. Y Cristo tomó el lugar del pecador allí en la cruz. Así que el Evangelio nos habla de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. Y es que eso es básico, porque sin resurrección la obra de Cristo deja de tener sentido. Es lo que Pablo les decía a los corintios ahí en 1 Corintios 15, les habla de la resurrección de Cristo. ¿Sabes qué? Si Cristo de verdad no resucitó, lo que estamos haciendo aquí, el reunirnos hoy aquí, no tiene ningún sentido. Damos pena, dice Pablo, damos pena. Es una tontería lo que estamos haciendo si Cristo no resucitó. Apaga y vámonos si Cristo no ha resucitado. Pero Pablo dice, pero Cristo sí que ha resucitado. Y apareció a tantas personas después que dejó tantas y tantas pruebas que es imposible no reconocer que Cristo está vivo. ¿Sabes qué? Muchos en la historia han querido dudar de la resurrección de Cristo. Hay una película, un libro, se llama El caso de Cristo, de un autor, Lee Strobel,
Y este hombre lo que hizo es decir, no puede ser que un hombre resucite, eso es imposible. Así que se puso a investigar documentos históricos, los evangelios, pero muchos otros documentos también, a ver qué decían. Se fue a hablar con personas que sabrían de ese tiempo. Y al final de toda la investigación llegó a la conclusión de que la resurrección de Cristo es un hecho irrefutable. Irrefutable. Piénsalo por un momento. Si sus discípulos se lo hubieran inventado, como muchos han creído, ¿cómo puede ser que esos discípulos estuvieran dispuestos a que les cortaran la cabeza, a morir ejecutados por esa verdad? Si se lo hubieran inventado, ¿por qué murieron por esa verdad? Nadie muere por algo que sabe que es mentira. La resurrección de Cristo es parte del Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección. Esto es el Evangelio, lo era hace 2000 años y lo sigue siendo en el día de hoy. Pero la segunda pregunta que quiero que nos hagamos es esta pregunta que tenéis ahí. ¿Es relevante el Evangelio en el siglo XXI? Quizá dices tú, el Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, muy bien, bueno. Pero ¿cómo puede ser que esto sea una buena noticia para mí? Yo soy aquí un chaval, un chico, una chica, en un instituto, estoy estudiando, tengo mis cosas, tengo mis problemas. ¿Cómo puede ser que esto del Evangelio sea relevante para mí en mi vida aquí en el año 2022? Quizá eso está bien para los que vivían entonces, en el tiempo de Cristo, para Juan, Pablo, Pedro y todos ellos, pero para mí, ¿en qué me afecta esto a mí? ¿En qué me afecta a mí la muerte de un hombre a 3.500 kilómetros de donde vivimos ahora, hace 2000 años? ¿En qué me va a afectar a mí eso? ¿Cómo puede ser relevante para mí la vida, muerte y resurrección de Cristo? Quizás estás pensando, hombre, Napoleón murió hace 200 años. ¿Y a mí qué? Los reyes católicos murieron hace 500 años. ¿Y a mí qué? Jesucristo de Nazaret murió hace 2000 años. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Quizás te preguntas. Y te tengo que decir que tiene que ver mucho contigo y conmigo. Y ahora sí, volviendo a Romanos 1:16, Pablo nos da 3 razones por las cuales el Evangelio es relevante. 3 razones por las cuales el Evangelio es relevante, no solo en el día de hoy, en el día de Pablo, en el día de hoy, y si el mundo está otros 2000 años, seguirá siendo relevante el Evangelio. ¿Por qué? Dice ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Porque es poder. Poder, dice. ¿Y sabéis qué? La palabra poder, otra palabra en griego, que es la palabra dínamos, o una palabra que también se utiliza para dinamita. Es decir, Pablo está diciendo, ¿el Evangelio es dinamita? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿A qué se refiere con eso? Pues para explicar un poco esto de que nos parece tan raro, de que el Evangelio es dinamita, antes tenemos que entender otra cosa. Y es que tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema, cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, tienes un gran problema delante de Dios. Y es que las buenas noticias, el Evangelio es relevante, las buenas noticias son relevantes porque hay malas noticias. Y las malas noticias siguen estando con nosotros. El pecado de tu vida y de mi vida es el problema, es la barrera que tenemos. Cada envidia que tú tienes, cada odio que tú tienes, que tú dejas en tu corazón, cada pelea, sea verbal o sea física, cada palabrota que le dices a alguien llena de odio, cada imagen pornográfica que ves, cada orgullo que sientes, cada mentira que dices, cada borrachera que pasas, todo esto es una montaña. Es como una montaña, digamos una montaña de basura. ¿Habéis visto esos estercoleros llenos de montañas de basura, como algo así? Pues eso es una montaña que está creando en tu vida. Y una montaña que no es fácil de quitar, una montaña que cuando lo vas dejando se pone duro y eso es imposible hacer nada con eso. Y sabes que esa montaña bloquea tu camino al cielo. Una ilustración que podemos hacer cada pecado es una montaña que bloquea nuestro camino al cielo. ¿Sabes lo que necesitas para que esa montaña desaparezca? Necesitas la dinamita del Evangelio. Como se pone la dinamita en las montañas para que exploten y para que puedan dejar de existir, pues así necesitas tú el Evangelio. El Evangelio para que destruya las obras del diablo. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Sabes que eso es lo que hace la sangre de Cristo en las vidas de los que creen en Él?
Puedes coger esa montaña de pecado de tu vida, de cada pecado que tú y yo hemos cometido, hacerla desaparecer, hacerla explotar, saltar por los aires, la derrumba por completo. Eso es lo que hace el Evangelio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y sabes qué? Te tienes que dar cuenta que tú no puedes. Tú no puedes empezar a coger todos esos pecados, intentar guardártelos, intentar poner algo bueno entre comillas, para tapar esa montaña de pecado. Tú no puedes. Necesitas el Evangelio de Cristo. Por eso es relevante, porque es dinamita. Es lo único que puede hacer estallar y puede hacer desaparecer esa montaña de pecado que hay en tu vida. El ser un buen chico, una buena hija, un buen hijo, un buen chaval, sacar buenas notas, portarse bien, hacer un voluntariado o lo que sea, todo eso no va a limpiar tu pecado, no va a limpiarlo. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso el Evangelio sigue siendo relevante. Pero Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es dinamita, el Evangelio es dinamita, pero dice poder de Dios. No solamente dice poder, dice que es de Dios, es de Dios. Así que el Evangelio es divino. El Evangelio es divino y por eso nos afecta tanto. Lo que pueda hacer un hombre hace tropecientos años, tú dices, eso es lo más seguro que no me afecte. Pero es que Jesucristo no era un hombre como tú y como yo. Jesucristo era el Dios hombre. Dios 100% y hombre 100%. Dios manifestado en la carne. Esto no es una película que puedas ver de un superhéroe que son dioses y cosas así. Eso no tiene nada que ver. Eso es todo mentira. Esto es la realidad. Jesucristo es el Dios hombre, el único Dios verdadero y hombre 100%. Y tenemos que darnos cuenta que el Evangelio es divino. No es una invención de un hombre. No es que alguien dijo, mira, voy a inventarme esto. No es que un hombre, ni un discípulo, ni un apóstol, ni un papa se inventó el Evangelio, para nada. Es de Dios. Viene de Dios. El plan viene desde el principio del corazón de Dios, no de ningún hombre. No es nada que se le ocurrió a ningún hombre. La Biblia dice que la salvación es del Señor. La salvación es de Jehová, no es cosa nuestra, la salvación es de Jehová. Él la planeó, Él la ejecutó, Él lo hace todo. Él lo hace todo. La salvación es del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó, hizo un plan para salvar al hombre que se iba a perder en su pecado. Desde antes incluso que Adán y Eva pecaran, ¿os acordáis de la fruta prohibida? Desde antes de eso, Dios ya sabía que ellos iban a pecar y diseñó un plan para salvar. Y ese plan es el Evangelio. La salvación es del Señor también significa, el Evangelio es divino también significa que no es que tú y yo hagamos algo, sino es lo que Cristo ya hizo. El Evangelio es de Dios, es un regalo. ¿Qué parte tienes tú en un regalo? Tú no compras el regalo, tú no envuelves el regalo, tú solo recibes el regalo. Es 100% de la otra persona que te lo da a ti. Pues el Evangelio es de Dios, es un regalo que viene de Dios. Dios es el que da a su Hijo, Él toma la iniciativa y Dios por eso solo ha puesto un camino, una salvación, una solución para el hombre. Y el Evangelio es esa solución. El Evangelio es dinamita, pero el Evangelio también es divino porque viene de Dios. Pero Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y ahí vemos que el Evangelio es determinante. Es determinante porque el Evangelio no es una opción más, no es un camino más. Todos los caminos llevan al cielo. Pues el Evangelio es uno, pero tú también puedes ser buena persona o basarte en filosofías o tener otra religión y al final todos los caminos llevan. El Evangelio es solamente uno, no. El Evangelio es el único camino al cielo. Por eso el Evangelio es determinante. Es lo que determina dónde estarás aquel día que sea tu último día. Aquel día después de tu último día en este mundo, ¿dónde estarás? A mí me ocurrió cuando tenía 13 años, como decía, comencé a pensar, ¿dónde estaré yo? Si hoy muero o si Cristo viene, ¿dónde estaré yo? Y por eso el Evangelio es determinante. Tu respuesta al Evangelio, tu respuesta a eso que es la vida, muerte y resurrección de Cristo, va a determinar dónde pasarás la eternidad. Por eso es tan relevante. El Evangelio de Cristo divide a todo el mundo en dos grupos. Todo el mundo, incluso los que estamos aquí. No sé si somos 60, 70, los que seamos. Todo el mundo que estamos aquí, estamos divididos en dos grupos. Yo espero que estés en el grupo de los que han creído en Cristo, de los hijos de Dios, pero todo el mundo está dividido en dos grupos.
Dos grupos. Solo hay dos caminos, el camino al cielo y el camino a la perdición. Solo hay dos destinos, cielo e infierno. Solo hay dos opciones, el Evangelio o rechazar a Cristo. La Biblia dice que todos un día estaremos delante de Dios. Y la pregunta no va a ser, ¿fuiste una buena persona? ¿Has sido una buena persona? Entonces mira, te hacemos un hueco aquí en el cielo. No, esa no va a ser la pregunta. Tampoco la pregunta será, ¿tuviste algo de religión? Pues si has tenido una religión, aunque sea has tenido religión. La pregunta va a ser, ¿qué has hecho con Cristo? ¿Qué has hecho con el Evangelio? Vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué has hecho? Esa será la pregunta. Sí que hemos visto estas dos preguntas. ¿Qué es el Evangelio en el siglo XXI? ¿Cómo puede ser relevante? ¿Es relevante el Evangelio en el siglo XXI? Tercera pregunta que vamos a ver. Y espero que esta sea tu pregunta en el día de hoy. Si no conoces aún a Cristo, espero que esta sea tu pregunta. ¿Cómo puedo recibir el Evangelio en el siglo XXI? Este Evangelio que hemos visto que es de la vida, muerte y resurrección de Cristo, este Evangelio que sigue siendo relevante hoy en día porque es poder, es dinamita, es de Dios, es divino y es para salvación, es determinante. Este Evangelio es recibido ¿por quién? ¿Cómo se recibe? Por todo aquel que cree. ¿Y sabes qué? De la misma manera se recibe hoy que se ha recibido siempre. Abraham hace 4000 años creyó en Cristo, creyó en el Mesías que vendría y fue salvo, recibió el Evangelio. Pablo hace 2000 años, el Saulo que era un terrorista en contra de los cristianos y Dios lo salvó. Y él creyó en Cristo, fue por la fe. Martín Lutero hace 500 años, el reformador, también de la misma manera, creyendo en Cristo. ¿Y tú? Si no lo conoces, o tú si ya lo has conocido, es de la misma manera, es creer en Cristo. Ahora, hablamos de creer y hay mucha confusión en esto. Gente dice, yo tengo fe. O yo creo. ¿Pero crees en qué? ¿Tienes fe en qué? Yo puedo tener fe en que el Madrid va a ganar la Liga el año que viene. Puede que sí, puede que no. Pero esa fe no vale para nada. Esa fe no me va a hacer nada en mi vida. Cuando hablamos de fe y de creer, hablamos de tener fe en Cristo. Es creer solamente en Cristo. Solamente en Cristo como el Salvador de tu vida. Los que no creen en Cristo son incrédulos. No me importa en lo que crean. Pero creen en Mahoma o creen en... No, son incrédulos. O que crean en Buda o que crean en el Dios del dinero o que creas en los superhéroes de Marvel. No me importa en lo que creas. Si no crees en Cristo, eres incrédulo. Estás en el otro grupo. Y quizá dices, bueno, ¿y qué manera hay de creer? Es una pregunta que se ha hecho en la Biblia varias veces. ¿Cómo puedo ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto de creer, ¿qué significa? Creer en Cristo, ¿qué significa? Creer en el Evangelio, ¿qué significa? Pues creer en el Evangelio significa confianza. Significa confianza. La fe en Cristo es depositar toda nuestra confianza en Él para salvación. Solamente en Él. No una parte en Él y otra parte en otro lado. Hay gente que tiene un dinero y lo que hace es, mira, como este banco no sé si va a ir bien, pero este banco me da un 3%, entonces pero hay riesgo, ¿no? Pongo un poco en este banco y un poco en el otro banco, a ver si alguno va mal, pues lo saco de uno y lo pongo en otro. No, eso no es creer. Es decir, bueno, voy a poner un poco de mi fe en Cristo, pero por si acaso también... No. Creer en Cristo es depositar toda nuestra confianza en Él, absolutamente todo, mi vida, mi muerte, mi dinero, mi tiempo, todo se lo doy a Él, todo, absolutamente todo. Voy a dejar de intentar ganarme la salvación por mí mismo, porque quiero que Cristo la gane por mí. No voy a intentar ser justo por mí mismo, porque es la justicia de Cristo la que me salva. Creo en su justicia, recibo su justicia por fe y para fe. Creo en la muerte de Cristo como la condena que yo merecía, en la resurrección de Cristo como el sello de mi salvación. Voy a confiarle toda mi vida a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que será mejor para mí. Vengo a ti, Señor, y te doy toda mi vida. Todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Y sabes lo que te dice el Señor si haces eso? Dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Tú ven a Cristo y Él dice, yo no le echo fuera. No ha habido en toda la historia ni una persona que ha venido a Cristo y Cristo le ha dicho, no, tú no.
tú no puedes venir. No, no, Cristo está con las manos abiertas diciendo, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí. Y si tú no tienes a Cristo hoy, necesitas venir ya a Él. No sea que estás esperando. Tienes un privilegio tremendo de venir a Cristo en el día de hoy, si aún no le conoces. El que viene a Él no le echa fuera. Te pregunto, ¿has venido? ¿Le has recibido por la fe? Creer en el Evangelio significa confianza, significa fe completa en Él. Pero creer en el Evangelio significa también un cambio. Y aquí hablamos también del arrepentimiento. Y desgraciadamente esto es una parte que muchas veces en la actualidad a muchos quieren dejar a un lado. Ay, sí, fe en Cristo, sí, pero eso de arrepentimiento, pero hombre, yo algo he hecho mal, sí, todos somos pecadores, algo he hecho mal, pero arrepentimiento y tal, eso parece como que yo aquí he matado a alguien, ¿no? Pero es que tu pecado y mi pecado, aunque no hayamos matado a nadie, aunque no hayamos robado un banco, tu pecado y mi pecado son igual de horribles delante de Dios que el que ha matado a alguien y el que ha robado un banco. Dios aborrece el pecado de una manera tremenda. Y por eso, el que viene a Él, viene sí con confianza y fe, pero viene también con arrepentimiento. Creer en Cristo involucra arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Veis quizá una señal ahí? Una señal de un giro ¿de qué? De 180. No un giro de que yo voy por aquí y hay un ligero desvío y mi camino cambia un poquito y añado a Cristo a mi vida me iba bien y solamente tengo que añadirle y ya está, y ya me va a ir mejor. No, es un cambio de 180. Es que voy para allá y ahora voy exactamente en la otra dirección. Es que yo amaba el pecado y ahora odio el pecado. Es que yo antes me salía con la mía mintiendo a todo el mundo y ahora aborrezco la mentira. Es que antes yo no tenía problema en ver todas esas películas que aparecían un montón de escenas y yo ahora aborrezco eso y quiero servir al Señor con pureza y santidad. Eso es arrepentimiento. Eso es creer en Cristo. Es un cambio. Involucra un cambio. Y donde no hay cambio, cuidado, donde no hay cambio, no hay evidencia de salvación. Hemos visto que el Evangelio es dinamita. ¿Qué crea la dinamita? Hace un ligero cambio. Si traigo aquí un montón de kilos de dinamita y los dejo explotar, va a haber un ligero cambio en el local. No, esto se va a destruir por completo. Ojalá que hayamos salido si alguien hace eso. Pero cuando el Evangelio entra a la vida, crea un cambio tremendo. No es simplemente un cambio pequeñito que ahora tengo una dirección un poco diferente. No, es que es un cambio completo que trae a la vida. Hay una ilustración de un pastor llamado Pablo Wasser, quizás lo habéis escuchado, habéis leído, habéis escuchado algo de él, os lo recomiendo, de verdad. Tuvo un gran impacto en mi vida escuchar predicaciones de este hombre. Pero él hace la ilustración de que, imaginaros, de que yo llego aquí hoy y los de Cortijos pues llegamos un poco tarde, ¿no? Y me decís, Alex o Alejandro, como queráis, ¿por qué habéis llegado tarde? Y digo, bueno, mira, es que veníamos ahí por la autovía y de repente tuvimos que parar un rato y se me cayó 2 céntimos de la cartera y yo que soy muy tacaño, fui a por los 2 céntimos y no me di cuenta que me había metido justo en medio de la carretera y venía un camión de 20 metros y me arrolló el camión y me mandó a 50 metros de distancia, me di y luego me atropelló por encima y claro, por eso he llegado tarde. Y me veis así y decís, vamos a ver, aquí hay un problema. O tú estás loco o estás mintiéndonos a todos nosotros, porque no puede ser que alguien tenga un encuentro con un camión de 20 metros y que le arrolle y que siga igual. ¿Entendéis a dónde voy? Pero aún así decimos que es posible que muchos tengan un encuentro con Jesús, que muchos crean en el Evangelio y su vida continúe igual. Eso no es posible. Eso no es posible. Si de verdad has tenido un encuentro con Cristo, si de verdad le has conocido, entonces tu vida va a cambiar. Ahora vas a tener unos deseos de servirle, unos deseos de alabarle, unos deseos de vivir en santidad, de buscar qué es lo que quiere Dios para mi vida. No es lo que me apetece a mí, sino qué es lo que quiere Él para mi vida en el día de hoy. El Evangelio es dinamita. Y para creer en el Evangelio sí es confianza, pero también es un cambio en nuestra vida. ¿Cómo recibir el Evangelio? Pero la cuarta pregunta, que espero que también te hagas si le conoces a Él, es ¿cómo puedo compartir el Evangelio en el siglo XXI? Esta pregunta es para aquellos que ya conocen a Cristo.
Te examinas y dices, gracias Cristo por salvar mi vida. He creído en ti, ha habido un cambio en mi vida. El mal que antes amaba, ahora lo aborrezco. El bien que antes odiaba, ahora quiero hacerlo para ti. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puedo compartir el Evangelio? Y yo sé que a vuestra edad, pues aunque lo queráis ocultar, pues habrá cosas que os dan vergüenza. La palabra vergüenza es una palabra muy típica en la adolescencia. Es que esto me da vergüenza. Es que los de mi iglesia ahí, de Cortijos Nuevos, cuando decían que gritáramos todos, ¡eh!, me han dicho, es que... Y a mí también, yo digo, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? Y algunos de vosotros he escuchado que no queríais decir mucho, otros sí que no tienen vergüenza ni la conocen. Pero hay otros, pues, y es normal que para ciertas cosas tengáis más vergüenza. Y a lo mejor esos que gritaban, luego para otras cosas sí que ya le dan más vergüenza. Para hablar con la chica y decirle que me gusta, eso ya soy muy vergonzoso. Y quizá hay muchas cosas pues que os dan vergüenza. Ay, me da vergüenza, pues, no sé, mi físico, o jugar a deportes, o mis padres que me vean, o que vengan mis padres, o mis notas en el instituto. ¿Sabéis lo que me daba vergüenza a mí cuando tenía vuestra edad? Yo era un tartamudo. Era súper tartamudo. Ahora quizá diríais, tú tartamudo, pero sí, era muy tartamudo y hablar en público me daba una vergüenza tremenda. Pero el Señor, por su voluntad, por su gracia, me cambió y aquí estoy. Pero a todos nos dan vergüenza ciertas cosas. Y seguramente muchos de aquí que creéis en Cristo, en algún momento os habrá dado vergüenza el Evangelio. Y creo que estoy hablando de algo que será una realidad para muchos de vosotros. Quizá os han preguntado, ¿tú a dónde vas los domingos? ¿A dónde voy los domingos? Es que vas a la iglesia. ¿Has escuchado que vas a la iglesia? ¿Y por qué tú crees en todas esas cosas? Y empieza a sentir vergüenza y temor. ¿Tú eres cristiano evangélico? ¿Eso qué es? ¿Y he escuchado que no os dejan hacer esto o lo otro? O vergüenza. ¿Me estás diciendo que tú no vas a venir con nosotros cuando vayamos a tal sitio? ¿Me estás diciendo que tú no quieres tener relaciones hasta el matrimonio? ¡Qué vergüenza me da eso! Uy, tenemos un cura, una monja aquí. Venga, vente con nosotros. Deja todo eso que te han enseñado, lo que te dicen tus padres, lo que escuchas en la iglesia. Y nos da vergüenza. Y muchas veces nos da vergüenza. He pasado por ahí. Y para mi vergüenza lo digo, que muchas veces me avergoncé de Cristo y su Evangelio. Esa pregunta, ¿dónde vas tú los domingos? ¿A dónde vas los jueves? Me la hicieron muchas veces. Y muchas veces, cuando yo tenía 13, 14 años incluso, estaba empezando los caminos del Señor, intentaba desviar la conversación. Porque, para mi vergüenza lo digo, me avergonzaba del Evangelio. Le fallé y le negué a Cristo, como Pedro hizo. Pero luego, y eso es importante, luego me dolía tanto el corazón. Lloraba amargamente, como lloró Pedro. ¿Sabes qué? Pablo decía aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabes qué? Te lo digo, joven, dale tu vida a Cristo y Él no te va a avergonzar. Si le das tu vida a este mundo, te aseguro que este mundo te va a dejar tirado. Te aseguro que este mundo algún día te va a dejar mal, te avergonzará. Pero tú crees de corazón en el Evangelio y el Evangelio nunca te va a dejar mal. Nunca te va a dejar tirado. El Evangelio merece toda tu confianza. El Evangelio no te va a avergonzar a ti. Así que tú no te avergüences del Evangelio. El Evangelio no te va a avergonzar nunca a ti. Así que tú no te avergüences del Evangelio. El Evangelio nunca te va a fallar. Y menos aún en el día más importante, en el día en que tú estés delante del tribunal de Dios, delante del trono de Dios, el Evangelio no te va a fallar ese día. Ese día, el Evangelio que has creído será la base por la que tú serás aceptado al reino de Dios. Cristo y lo que Él ha hecho. El Evangelio no te fallará porque es el poder de Dios para salvación. Así que esa palabra que decimos en España, el ser un sinvergüenza, me encantaría que de esta reunión en el día de hoy salgan jóvenes, chicos y chicas que sean los sinvergüenzas del Evangelio. No lo digo de manera mala, pero que no tengáis vergüenza del Evangelio. De lo malo sí que tenemos que tener vergüenza, pero del Evangelio, de lo que ha hecho Cristo en nosotros, ¿por qué vamos a tener vergüenza de eso? Así que comparte el Evangelio sin miedo. Pablo no tenía miedo. Y mira que le daban, le apaleaban, le apedreaban, le encerraban, le torturaban. Y él no tenía miedo. Pablo predicaba sin parar.
Y así nosotros deberíamos compartir el Evangelio sin parar, en casa con la familia, en la comunidad con los vecinos, en el instituto con los compañeros, en el trabajo con los amigos o compañeros del trabajo, sin parar compartir el Evangelio. Pablo hemos leído que decía, es que yo quiero ir hasta Roma para compartir el Evangelio. Y también sin barreras. No pongas una barrera de a estos les hablo y a estos no. Pablo decía al judío y al griego, todos incluidos. Pablo les anunciaba a todos el Evangelio. Pablo predicaba en los mercados, en las sinagogas judías, utilizaba también cartas. ¿Quién aquí ha recibido una carta escrita a mano? ¿Sabéis lo que es una carta escrita a mano? Eso que se escribía antes, una carta y te llegaba el correo, te llegaba el cartero con una carta. Yo recibí algunas y cuando yo empecé con mi mujer, cuando empezamos de novios, le escribía cartas a veces. Pero sí que es verdad, lo hacíamos así como algo romántico. Pero eso es lo que hacía Pablo también. Escribía cartas y compartía el Evangelio. ¿Cómo puedes tú compartir el Evangelio en el siglo XXI? El siglo de las redes sociales. Pues comparte el Evangelio también por las redes sociales. Con las miles de redes sociales que hay, comparte el Evangelio ahí. Pero sabes que algo más personal es mucho mejor. Tienes un buen amigo en el instituto o en el vecindario, lo que sea, comparte el Evangelio con ellos. Si has creído en Cristo, te pregunto, ¿te has bautizado? Porque es un paso de obediencia que Dios nos da y es una manera también de compartir el Evangelio con los que nos rodean. Mira, amigo, amiga, yo como he creído en Cristo, me voy a bautizar porque quiero dar ese paso de obediencia. Ven al bautismo, es un paso y es una manera también de compartir el Evangelio con otros. No tengas vergüenza, no te avergüences del Evangelio. Quería para acabar contar la historia corta de un hombre llamado Jim Elliot. Jim Elliot, quizá muchos de vosotros habéis escuchado ya esta historia. Hace 66 años. 66 años este chico joven de 26, 27 años, llamado Jim Elliot, y otros 4 jóvenes estadounidenses se encontraban cerca de un río en Ecuador, en la selva de Ecuador. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Habían ido hasta allí para compartir el Evangelio con una tribu llamada los Huaroni. Quizá ahí podemos ver pronto una foto de este hombre, Jim Elliot. Eran misioneros. Aunque en Estados Unidos los habían criticado muchísimo, les decían que estaban locos, que estaban desperdiciando su vida, ellos no se avergonzaban del Evangelio. No se avergonzaban del Evangelio como Pablo. Y querían compartir el Evangelio sin vergüenza, sin miedo, sin barreras, sin parar. Y el amor de Cristo los motivó a ir hasta allí, hasta Ecuador, hasta la selva, a compartir de Cristo. El 8 de enero de 1956, estos hombres estaban allí, estos 5 estadounidenses bien jóvenes, y los hombres de la tribu vinieron y mataron a todos estos misioneros con lanzas. Chavales de 26, 27, 28 años. Todos murieron con lanzas que esta tribu vinieron a matarlos. Después se dieron cuenta de que estos misioneros tenían armas de fuego que podrían haber empleado para asustarlos o para matarlos, pero no lo hicieron. No querían hacerles daño. Y la gente cuando escuchó esta historia dijeron, ¡qué tontos! ¡Qué tontos estos 5 ahí compartiendo el Evangelio! ¡Qué tontería más grande! Y encima pierden su vida, podrían haberla dedicado a los negocios, a cualquier cosa, al deporte, y ¡qué tontería más grande! Pero este hombre, Jim Elliot, dijo esta frase, que quizá la habéis podido leer ya. Él dijo, no es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Piensa un poco en la frase. No es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Nuestra vida no la podemos retener. Tú te intentas aferrar a la vida y en pocos años se te irá. No la puedes retener. Así que entrégasela al Señor. Él sí que la puede retener para toda la eternidad. Nuestra vida no la podemos retener. Pero ¿sabes lo que puedes ganar? La gloria en el cielo. La honra allí en el cielo. A Cristo. Eso es lo que queremos ganar. No por nuestras obras, sino por lo que Él hizo por nosotros. Si eres cristiano, aquí, si de verdad has experimentado esa dinamita del Evangelio en tu vida, te tengo que decir que hay un mundo allá afuera,
En el siglo XXI, donde cuando vivimos, hay un mundo ahí fuera que necesita imperiosamente escuchar que el Evangelio es poder de Dios. Necesita escuchar que Cristo vivió una vida perfecta, murió una muerte como sustituto y resucitó de manera victoriosa para darles vida. Hay millones de personas muriendo cada día, cada minuto, muriendo sin Cristo. Y te tengo que decir, ¿y tú? Si conoces a Cristo, ¿qué estás haciendo para alcanzarle? ¿Qué estás haciendo para compartir este Evangelio? ¿Qué estás haciendo? Cuando un día llegues ahí delante de Dios y Él te diga, ¿qué hiciste con tu tiempo, en tu juventud? Vas a decir, bueno, pues yo me la pasaba viendo vídeos de TikTok y en el Facebook, eso es lo que hice con mi tiempo. Y no hay nada malo en ver vídeos y estar en el Facebook, pero te digo que hay algo mucho más elevado que Dios tiene para ti. Hay algo más grande que Dios tiene para ti, con mucha más recompensa de la que puedas conseguir detrás de una pantalla. ¿Compartirás el Evangelio sin vergüenza, como lo hacía Pablo, lo hacía Cristo y lo hacían estos 5 jóvenes? Vayamos atrás. El Evangelio en el siglo XXI. Primero, ¿sabes lo que es el Evangelio? ¿Sabes lo que es? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Segundo lugar, ¿lo has recibido? Porque una cosa es saberlo aquí. Ay, sí, mis padres me lo han contado, mi pastor me lo cuenta, lo he leído en la Biblia. Una cosa es saberlo aquí, pero ¿lo has recibido? ¿Has recibido el Evangelio? ¿Has recibido a Cristo? Y tercera pregunta, si has hecho esto, ¿lo estás compartiendo? ¿Estás compartiendo el Evangelio sin vergüenza, sin barreras, llevándolo a otros lugares? Espero que sea así y que pensemos en estas cosas. Vamos al Señor en oración. Antes de ir al Señor en oración, de verdad, si queréis hablar cualquier cosa conmigo, con Luis, con cualquiera de los que estamos aquí, por favor, nos encantaría resolverte algunas dudas, cualquier pregunta que te haya surgido, ven después, estamos comiendo, lo que sea, dímela, me encantaría poder aclarar la duda o hablarte más de lo que hemos hablado, sería un gozo para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú te revelas y más que nada revelas a Cristo. Tu palabra nos revela el camino de salvación, el glorioso Evangelio de Cristo. Y pedimos, Padre, que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros. Te doy, Padre, gracias por el glorioso día donde cuando tú me salvaste, me sacaste de la miseria del pecado a la vida gloriosa en Cristo. Y Padre, te pido perdón porque no solamente me perdonaste de los pecados pasados, sino que me perdonaste de todo pecado en mi vida, aún los que cometo diariamente. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que viene y me convence de pecado cada día. Y te pido, Padre, por cada chico, cada chica que hay aquí. Oh, Padre, viven tiempos difíciles para ser joven. Y te ruego, Señor, que tú los salves, que tu glorioso Evangelio, oh Señor, que sea recibido en sus vidas. Señor, que crean en Cristo, que pongan toda su confianza, que tú cambies por completo su vida. Oh Padre, y que los salves. Y aquellos que ya has salvado de aquellos que están aquí, Padre, te ruego que tengan un deseo vivo por compartir el Evangelio, por hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que ha cambiado toda nuestra vida, de aquel que ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, de aquel que ha hecho que todas las cosas viejas pasen, pero que todo sea hecho nuevo en nuestra vida. Y Padre, te ruego que compartan el Evangelio, que compartamos el Evangelio cada uno de nosotros. Oh Padre, si hay alguien aquí que no sabe si hoy muriera, si estaría en el cielo o no, si estaría con Cristo o no, Padre, te ruego que no lo deje para mañana, que no lo deje para otro día, sino que hoy mismo se asegure de venir a ti, de venir a Cristo, que Él nunca le echará fuera. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra, obra en los corazones de la gente, Padre, y pido que el glorioso nombre de Cristo sea exaltado en esta reunión. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Muchas gracias por escuchar. Dios os bendiga.